Bien, hoy vamos a platicar en este video de un tema muy bonito y muy importante para cada uno de nosotros. Vamos a platicar hoy sobre la presencia de María Santísima, cómo se ha hecho presente a lo largo de la historia y podemos ver que durante esta historia la Virgen se va presentando a la humanidad en diferentes partes del mundo. Y en esas partes del mundo en las que se va presentando, pues son lugares especiales que ella elige para hacerse presente. Y curiosamente, a veces elige, por ejemplo, algún pueblito entre las montañas, o elige a donde van los pastorcitos en el campo. No elige grandes lugares o lugares importantes o grandes ciudades, ¿no? Ella quiere hacerse presente para todas las personas y pues ella sabe el motivo de por qué escoge ciertos lugares. La mayoría de las apariciones marianas se dan a una sola persona o a un grupo muy pequeño de personas que por lo general son niños, ¿no? Y que cuando la ven, la describen como una señora. Cuando empiezan las apariciones, la mayoría de los que han logrado verla la describen como una señora en el cielo, una señora del cielo, pero una señora. A medida que va pasando el tiempo y se va apareciendo, pues ellos pueden ir identificando que es nuestra madre, ¿no? María Santísima. Y bueno, según la doctrina de la Iglesia, las revelaciones públicas terminaron con la muerte del último apóstol. Por lo tanto, una aparición mariana, si es juzgada auténtica por la autoridad legítima de la Iglesia, es decir, muchas veces, no sé si han escuchado, ¿no?, que la Virgen se apareció en un árbol, ¿no? Y porque al cortar el árbol tiene la forma de la Virgen de Guadalupe, o que la Virgen se apareció en un comal y porque la mancha que hace el fuego parece la Virgen de Guadalupe. Bueno, así podríamos describir muchísimas apariciones, pero para que una aparición sea considerada legítima, pues tiene que ser estudiada por la Iglesia. Y si llega a ser legítima, entonces se considera una revelación privada. Al respecto, el Catecismo de la Iglesia Católica dice lo siguiente: a lo largo de los siglos ha habido revelaciones llamadas privadas, algunas de las cuales han sido reconocidas por la autoridad de la Iglesia. Fíjense esto qué importante dice: estas, sin embargo, no pertenecen al depósito de la fe. ¿Qué significa esto, que no pertenecen al depósito de la fe? No quiere decir que va a mejorar o completar la revelación definitiva de Cristo. No quiere decir que a Jesús le faltó algo y entonces se aparece la Virgen para completar porque Jesús dejó incompleta la obra. No. Las revelaciones privadas que son consideradas legítimas de la Virgen son para ayudar a vivir más plenamente estas revelaciones de Jesús, o esta presencia de Jesús, o la doctrina de Cristo en cierta época de la historia. Entonces vamos a ir viendo cómo las diferentes apariciones de la Virgen se dan en un contexto histórico específico, no se dan ajenas a lo que estamos viviendo, se dan en un contexto específico. Y dice también el Catecismo de la Iglesia: guiado por el magisterio de la Iglesia, el sentir de los fieles sabe discernir y acoger lo que en estas revelaciones constituye una llamada auténtica de Cristo o de sus santos a la Iglesia. ¿Sí? Es decir, sabemos o tenemos que discernir y acoger lo que en estas revelaciones constituyen una llamada auténtica de Cristo. Si hay o si alguien expresa que tiene una revelación de parte de la Virgen y esa revelación no nos lleva a Cristo,
quiere decir que no es una revelación auténtica. Es decir, nuestra madre en cada una de las veces que se hace presente, siempre nos va a llevar a buscar a su hijo. Entonces, ese es un signo de que, uno de los signos, ¿verdad?, que toman en cuenta para que las revelaciones sean auténticas. Y bueno, antes de continuar con esto de las apariciones de la Virgen, vamos a tomar un texto del Evangelio de San Juan, las bodas de Cana, ¿no? A lo mejor es uno de los textos más conocidos de cómo María está cercana a sus hijos. Dice así: 3 días después se celebraba una boda en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Fue invitado también a la boda Jesús con sus discípulos, y no tenían vino porque se había acabado el vino de la boda. Le dice a Jesús su madre: ¿no tienen vino? Jesús le responde: ¿qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Dice su madre a los sirvientes: hagan lo que Él les diga. Palabra del Señor. Bueno, todas ya sabemos la historia que sigue, ¿no? El milagro que hace Jesús con el agua, que la convierte en vino. Pero aquí lo que me gustaría ahondar es la presencia de María. María, como buena madre, atenta a las necesidades de sus hijos. Ella era invitada, ¿no? Y a lo mejor podemos imaginarnos a una María movida, ¿no? Que no podía estar sentada y buscando en qué ayudo y ahora para dónde. Y en eso de estar ayudando y sirviendo a los demás, pues se da cuenta que se acabó el vino. Y ella, que quiere ayudarle a toda la gente y ver cómo puede ayudar, pues se le hace fácil y va con Jesús. Y le dice: Jesús, se les acabó el vino. Y prácticamente Jesús le dice: ¿y eso qué? ¿A mí qué? Es una fiesta a la que me invitaron, ¿no? No soy yo el organizador. Y le dice Jesús: no ha llegado mi hora. Y María, conociendo el corazón de Jesús, ¿no? Sabiendo que también Jesús se conmueve ante las necesidades del hombre, por muy humanas que parezcan y por muy sencillas, les dice a los sirvientes: hagan lo que Él les diga. Es decir, María confía plenamente en el corazón de su Hijo, que es bondadoso y que sabe que nos va a ayudar. Y es así como María, que conoce el corazón de Jesús, es esa presencia que hace nuestra Madre en cada una de nuestras necesidades y que siempre nos está invitando a hacer lo que Jesús nos diga, a seguir a Jesús y a seguir sus pasos, a vivir como Él nos invita a vivir. Y ella nos está siempre, ¿no?, encaminando a ir viviendo como Jesús vivió. Entonces, no solo en las apariciones de las que vamos a platicar a continuación, no, María desde siempre ha sido una madre cercana a su pueblo, cercana a su gente, cercana a sus hijos. Y como buena madre, pues sabe lo que necesitamos y sabe que lo que necesitamos es estar cerca de su Hijo Jesús. Voy a iniciar hablando de la aparición que se llevó a cabo en 1830 en Francia. Le llaman Virgen de la Medalla Milagrosa. Esta se revela como la Inmaculada Concepción. Siguiente. Vemos aquí a la Virgen y la medalla. Vamos a ir viendo a quién se le aparece. Cuenta la historia que a los 9 años muere su madre y adopta a María como su madre. Ella se llama Catalina Labouré. Ella tuvo un sueño
se le presenta un sacerdote que después descubrirá que es San Vicente de Paúl. Él le dice que su misión va a ser estar con los enfermos. Poco después, ella visita a una hermana de las hijas de la caridad y le invitan a una experiencia en el convento. Cuando ella estaba ahí, ve la fotografía del padre que ella había tenido en el sueño, que se llama San Vicente de Paúl, y que ella recuerda la invitación que le hizo. Cuando ella se regresa a su casa, lleva esa imagen en su cabeza. Poco después, ella entra al convento y ahí tiene sus primeras revelaciones del Señor. Y vamos a ir viendo cómo tuvo esa revelación del Señor. Se le aparece un ángel en su cuarto y le lleva a la capilla y se revela. Estando ahí en la capilla, se le aparece a la Virgen, el mundo abajo y la Virgen arriba. A ver ella, a la Santísima Virgen, se acuesta en las piernas y le platica con ella y le dice: mi niña, te voy a contar, te voy a encomendar una misión y vas a sufrir mucho, pero yo voy a estar contigo. Yo me imagino que ella se sentía consolada por la Virgen. Y como les dije hace rato, la Virgen se le revela como la Inmaculada Concepción. Siguiente. El 27 de noviembre de 1830 fue la segunda aparición. Vamos a ver aquí cómo se le aparece. Aparece parada en la mitad de un globo con una esfera dorada en las manos y le explica que los rayos y las gracias están disponibles para todos y nadie las había pedido, por eso estaban apagadas. ¿Se imaginan aquí lo impresionante? Que las gracias están apagadas. Vamos a seguir viendo la tercera aparición. La visión cambió para mostrar a Nuestra Señora parada sobre un globo, con sus brazos extendidos y con los rayos de luz todavía saliendo de sus dedos. Ustedes se van a dar cuenta que en sus dedos, al ver la medalla, en sus dedos están unos anillos de la Virgen. Esos eran los rayos de luz que a María Santísima le salía. Y ella va a hacer una invitación. Y vamos a la siguiente. Vamos a ver cómo está la medalla. Ahí en la medalla había una inscripción que dice: oh María, sin pecado concebida, ruega por nosotros que nos recorrimos a ti. Siguiente. La Virgen
le revela la devoción de la medalla milagrosa y le dice: haz acuñar una medalla según este modelo, porque se acercan tiempos malos de revoluciones y muerte, y la Virgen señala el camino abierto de esperanza. Quienes la lleven puesta recibirán grandes gracias, y especialmente si la llevan alrededor del cuello. ¿Se imaginan qué le estaba pidiendo a María? Y vamos a ver la siguiente filmina. En 1832, París es azotado por la epidemia de cólera. Las hijas de la caridad repartieron las primeras medallas, que fueron 2000 medallas. Inmediatamente se iniciaron las curaciones. Desde ahí se le comenzó a llamar medalla milagrosa. Pero no termina aquí. María nos hace la invitación. Y voy a mencionar 3 puntos. Primero, la devoción al corazón inmaculado, corazón de María. Cuando hablamos de devoción, la devoción tiene que salir del corazón. Rezar tiene que salir del corazón. Por eso ella nos dice: hay que tener la devoción a la Santísima Virgen. Segundo, ella solicita la conversión de los pecadores, más hoy en día. Tercero, nos invita a pedir las gracias. ¿Cuáles son esas gracias? Como hace rato les decía. Esas gracias, esos rayos inmensos que salía de su mano y que nunca no lo habían pedido. Las gracias pueden ser la oración, la protección, rezar el rosario. Esas gracias que recibimos de María es pedir con devoción en este momento en que vivimos. Y termino con esto. Después, en el año 1854, se decretó el dogma de la Inmaculada Concepción. Con la Virgen de la Medalla Milagrosa, el Papa Pío XII dijo: iniciamos la era de María. Nuestra Señora de la Salette. Ella se aparece el 19 de septiembre de 1846 en una meseta montañosa al sudeste de Francia, cerca del poblado de La Salette. Se apareció a un niño llamado Maximino Giraud, que tenía 11 años, y a Melanie Mathieu, una jovencita de 15 años que estaban cuidando el ganado. Los 2 jovencitos, después de haber almorzado, se dispusieron a seguir cuidando el rebaño, y acercándose a un lugar que se llamaba La Quebrada, divisaron un globo luminoso que parecía dividirse. Melanie le pregunta a Maximino: ¿estás viendo lo que yo veo? Y él le dice: sí. Se acercaron, temerosos, y vieron a una señora que estaba sentada en una enorme piedra. Tenía el rostro entre sus manos y lloraba amargamente. Melanie y Maximino estaban atemorizados. Se puso lentamente de pie la señora y, cruzando sus brazos delicadamente, les dijo que se acercaran, que no tuvieran miedo, que tenía grandes e importantes nuevas que comunicarles. Dijo a los jovencitos que la mano de su hijo era tan fuerte y pesada que ya no podría sostenerla, a menos que la gente hiciera penitencia y obedeciera las leyes de Dios.
si no, tendrían mucho que sufrir. Les dijo que ella estaba muy triste porque la gente ya no observaba el día del Señor, que los domingos trabajaban y se olvidaban de que había que asistir a misa, que había que estar en esta relación con Dios. Y en el invierno, cuando algunas personas iban a misa, era solo para ir a criticar, para ir a burlarse, y eso la tenía muy triste. En un segundo momento les comentó que el tiempo de la Cuaresma era ignorado, por lo tanto, pues se olvidaban de su Hijo Jesús. Los hombres no podían jurar sin tomar el nombre de Dios en vano, es decir, jugaban con el nombre de Dios, ya no lo respetaban. Pero también, junto con este mandamiento, desobedecían todos los demás mandamientos de la ley de Dios. Y eso la tenía muy triste. Venía a invitarnos a convertirnos, a recuperar este amor y este respeto por Dios. Viene a implorarnos que retornemos a Jesús. Y les advirtió, si mi pueblo no quiere someterse, les vendrán terribles calamidades. Y efectivamente empezaron a padecer la terrible hambruna en el año 1846. Y muchos murieron por esta y otras calamidades más, por no haber hecho caso a las advertencias que vino a traernos nuestra Madre Santísima. Y pues ella les dijo a los jovencitos que pues en este tiempo era muy difícil que las personas escucharan palabras de advertencia, entonces aunque ellos las comunicaran, pues quizá seguirían en su misma forma de vivir. A ellos, como a nosotros, la Santa Madre nos invita a rezar constantemente. Es necesario estar en oración y les dice, ay, hijos míos, hay que hacerlas bien por la noche y por la mañana. Cuando no podáis hacer más, rezad un Padre Nuestro y un Ave María, y cuando tengáis tiempo y podáis, rezad más. Rezad sin cansarse. Estos jovencitos, cuando vuelven al pueblo con su familia, pues les platican que se encontraron a una señora, las indicaciones que les dio, las invitaciones que les hizo, pero pues las personas efectivamente no los escucharon, dudaron de estas palabras y pues pasaron varios años en que no se hizo aprecio de este comunicado que llevó la Virgen. Algunos otros empezaron a creer y un signo visible para que la gente empezara a dar crédito de esta aparición fue que surgió una fuente cerca del lugar donde la señora se había aparecido y el agua corría colina abajo. Empezaron a acudir las personas en la necesidad que estaban viviendo, en las calamidades, empezaron a acudir a tomar agua de esa fuente y empezaron a ver muchos milagros, ocurrieron muchos milagros. Muchos comenzaron a ir a misa, fueron cerrando las tiendas los domingos y la gente empezó a dejar de hacer los trabajos innecesarios para dedicarle el día al Señor. Se corrigieron algunos de sus malas palabras y fueron disminuyendo las blasfemias. El obispo de La Salette encargó a 2 teólogos la investigación de la aparición y que investigaran todos los milagros, fueron registrando todas las curaciones a lo largo de 5 años y pudieron constatar muchos milagros. Así que en el día 27 de mayo de 1879, el Santo Padre Pío IX aprobó la devoción a Nuestra Señora de La Salette y pidió a los jóvenes que le fuera enviado el relato de los secretos por escrito. Tiempo después diría el Santo Padre, estos son los secretos de La Salette,
Si el mundo no se arrepiente, perecerá. Y el Concilio Vaticano II nos dice, no podremos recompensar el dolor que la Virgen ha sufrido por nosotros. Por ello es razón para responder lo más generosamente posible. Por lo tanto, ofrezcan todos los fieles súplicas insistentes a la Madre de Dios y Madre de los hombres, y que interceda también ante su Hijo. Bien, ahora nos vamos a ir hacia mediados del siglo XIX con las apariciones de Nuestra Señora de la Virgen de Lourdes a Santa Bernardita Subirús, que es la vidente en estas apariciones de la Santísima Virgen. Siguiente. Santa Bernardita nace el 7 de enero del año de 1844 en un pequeño pueblito, Lourdes, que es de los Pirineos franceses. Ella, desde pequeña, pues la llamaban Bernadette, o Bernardita, ¿verdad? La familia era muy pobre y nos narra la historia de su vida, que ella tuvo que alejarse de su hogar, pues para trabajar como pastorcita. Allá estuvo varios años trabajando como pastorcita, y en este tiempo que ella estaba lejos de casa, pues no podía prepararse a la primera comunión, que era un anhelo que ella tenía. Es ella de un corazón muy noble, es de una gran devoción a la Santísima Virgen, diario reza el rosario, y precisamente la Virgen le abre las puertas para que ella pueda hacer su primera comunión. Siguiente. El 11 de febrero de 1858 es cuando se hace presente la Virgen por primera vez ahí a Bernardita, y la vidente pues hace una descripción muy bella de cómo se presenta esta señora. Primero habla de esa luz resplandeciente como el sol, después nos habla que la señora va vestida con un traje blanco muy brillante, lleva al talle una cinta azul, lleva un velo blanco que caía y que la envolvía todo el cuerpo, sus pies van descalzos, que están al parecer posados en un rosal, y además pues lleva juntas las manos en el pecho. En esto pues ofrecían una posición de una oración fervorosa, y entre sus dedos lleva un largo rosario blanco y dorado con una hermosa cruz de oro. Bernardita nos cuenta ahí que en ese momento pues ella sentía mucho miedo y que iba a rezar el rosario pues como de alguna manera una protección, porque no sabía qué pasaba, y pues al querer empezar al rezo pues resulta que se queda estática. Entonces la Virgen empieza a rezar con ella el rosario, y es un hecho maravilloso en donde las dos rezan el Santo Rosario. Siguiente. En la segunda aparición que nos hablan, que fue el 14 de febrero de ese mismo año, 1858, dice que cuando ella iba a la gruta, pues pensaban que era el engaño del demonio. Entonces les dijeron que llevaran agua bendita, y de así, si era una aparición del demonio, pues se iría inmediatamente al ponerle el agua bendita. Cuando ella llega a la gruta, se arrodilla ante la Virgen y la Virgen aparece. Entonces ella tira el agua bendita y le dice que si viene de parte de Dios se acerque a ellas, ¿verdad? El agua bendita llega a los pies de la Virgen, y pues la Virgen toma el rosario, se persina con él y empiezan a rezar. Esa fue la segunda aparición. Siguiente. En la tercera aparición,
que fue el 18 de febrero de ese mismo año, pues es donde Bernardita le pide a la Santísima Virgen, le pasa un papel y le dice a la Virgen que por favor le escriba qué es lo que desea comunicarle. Y la Virgen le dice que, pues, que tranquila, que lo que ella le va a comunicar no necesita escribirlo, pero le pide que, como un regalo, pues ella durante 15 días seguidos vaya a verla. Entonces, las 3 apariciones más estos 15 días nos dan un total de 18 veces en donde la Virgen aparece a Bernardita. Siguiente. En el entretanto de esas apariciones, hacia el día 25 de febrero, que se nos dice que es un jueves, es cuando se da el milagro ahí en la gruta donde la Virgen está haciendo sus apariciones y le pide algo extraordinario a Bernardita, le dice que vaya a beber del agua de la fuente. Y cuando llega allí Bernardita lo que encuentra es agua fangosa y ella le cuesta mucho trabajo beber esa agua, pero cuando la Virgen le dice que es para la conversión de los pecadores, pues Bernardita vence esa repulsión que siente por esa agua que está ahí fangosa, la bebe y también además narran que come del pasto, ¿verdad? Y ahí empieza, y ahí donde ella bebe esta agua que está fangosa, es donde se da el milagro que empieza a surgir el agua limpia que trae la curación a muchos, a miles de hermanos, y hay muchas historias en relación a los milagros, a las curaciones, y son todas estas curaciones están documentadas científicamente como milagros, y pues bueno, ya además de esas que están documentadas, hay muchísimas otras que no se han documentado, pero que se han dado ahí en la gruta al contacto con esta agua que sale precisamente de este lugar. Siguiente. Al 25 de marzo nos dice que pues Bernardita, pues ya más en confianza después de los días que ha estado en comunicación con la Santísima Virgen, pues le pregunta, le dice que si quiere tener la bondad de decirle quién es y cuál es su nombre. Y ahí es donde la Santísima Virgen le dice, yo soy la Inmaculada Concepción. Y pues ya ahí le deja su imagen, ¿verdad? Algo muy, muy cierto es que cuando el párroco conoce a través de Bernardita el nombre de la Virgen, cómo se presenta como la Inmaculada Concepción, inmediatamente el párroco pues se queda asombrado, porque dice que si esta pequeña no tiene ninguna instrucción religiosa, ¿cómo es que sabe de este dogma que apenas unos 4 años antes había sido promulgado en la Iglesia por el Papa Pío IX? ¿Sí? Entonces, se había definido en ese momento el dogma de la Inmaculada Concepción, y esta pequeña, pues con la falta de instrucción que tenía, no era posible que esta niña pudiera tener el nombre de la Inmaculada Concepción si no hubiese sido una aparición real. Siguiente. Pues ya finalmente vamos a tomar 4 puntos importantes de las apariciones de Nuestra Señora de Lourdes. El primero es el agradecimiento. Dice, ¿por qué me aparezco? ¿Por qué estoy aquí, la Virgen, verdad? Y es el agradecimiento por la definición del dogma de la Inmaculada Concepción que se había dado 4 años antes. Y así es como ella se presenta como madre y modelo de pureza para el mundo que estaba necesitado de esta virtud. Y creo que en nuestro momento actual, pues también, ¿verdad? Es una virtud que tendríamos que trabajar mucho, que es la pureza. El siguiente punto del mensaje es la exaltación a las virtudes de la pobreza y de humildad.
Y ahí pues como modelo, ¿verdad? Está también, escoge a Bernardita como instrumento de ese mensaje, también por la pobreza, la humildad de esta pequeña jovencita. El siguiente es el mensaje importante de la cruz, en donde la Santísima Virgen, que pues sí, aquí se van a padecer cruces, pero pues para llegar a la otra vida, esa felicidad esperada, pues ciertamente que hay que pasar por la cruz. Y le hace ver la importancia de la oración, del rezo del rosario, de la penitencia y humildad, besando el suelo, ¿verdad? Y esto de besar el suelo y esto de las oraciones y de la penitencia es con el objetivo de orar por la conversión de los pecadores. Y el último punto, pues es un mensaje de misericordia infinita para los pecadores y de manera especial también para el cuidado de los enfermos. Quienes van ahí a Lourdes, a donde está la fuente de esta agua, ¿verdad? Pues es la sanación ciertamente física, pero también esa sanación espiritual de la que estamos muchos necesitados. Continuamos. En este día 13 de mayo vamos a compartir un poquito o un muchito sobre las apariciones de Nuestra Señora de Fátima. Ella se apareció en un día como hoy, en el año de 1917, en un lugar llamado Cova da Iria, en Portugal. Se apareció a 3 pequeños pastorcitos. Era Lucía y sus primos Jacinta y Francisco. Jacinta era una niña que era muy inteligente, alegre. Se dice que siempre andaba ella bailando. En el momento en que ella se encuentra con la Virgen, su comportamiento se vuelve un tanto serio y modesto porque se dice que se la pasaba en comunicación con Dios y murió a temprana edad. Lo mismo que su hermano Francisco, que a él también le gustaba mucho ayudar a los necesitados. Se dice que era un niño dócil y condescendiente. Se dice que al final de su vida, 5 meses fueron de continuo sufrimiento y le llamaron a él el Consolador de Jesús. También junto con su hermanita, o en diferentes fechas, pues murió a temprana edad. En el caso de Lucía, ella vivió muchos años más, porque a ella se le comunicó que tendría que ser este testigo fiel de la presencia de la Virgen. Creció, llegó el momento en que entró en la vida religiosa, vivió muchos años como religiosa, y ahí mismo pues también ella tuvo la gracia de volver a encontrarse con la Virgen María, de ver a Dios, y bueno, ya lo comentaremos a continuación. ¿Cuál era el motivo de la aparición de la Virgen en ese tiempo? Ella se aparece para condenar la Revolución Rusa y el comunismo. Se aparece 6 veces. Lucía y sus primos Francisco y Jacinta vivían en un pueblito llamado Aljustrel en Fátima y trabajaban como pastorcitos. Cuando se les aparece la Virgen, les comunica que se va a aparecer 6 meses seguidos los días 13, a la misma hora. Así que ellos estaban puntuales a la cita. Imaginemos la alegría que ellos tuvieron al ver a la Virgen. Y bueno, pues ellos quisieron ser fieles a este compromiso con ella. Fue en junio, en el siguiente mes, el 13, cuando la Virgen les revela que Francisco y Jacinta van a morir a pronta edad y que Lucía sobrevivirá para dar testimonio de estas apariciones.
Cuando la Virgen le comunica esto a Lucía, pues ella se pone triste y le dice, madre, pero ¿cómo es posible? Me voy a quedar solita. Y la Virgen le contesta, no, yo voy a estar contigo y tú has sido elegida para dar testimonio. Ellos pronto se irán al cielo. La tercera aparición, que se dio el 13 de julio, a Lucía le revela a la Virgen el secreto de Fátima. Según los informes, ella se puso pálida y gritó de miedo llamando a la Virgen por su nombre. Hubo un trueno y la visión terminó. El día 13 de agosto, en que debía darse la cuarta aparición, los niños no llegaron a Cova de Iría, pues fueron retenidos por el administrador de Aurem. Así el encuentro con la Virgen pues no fue posible y ocurrió hasta el 19 de agosto en un lugar llamado Balinos. Los niños volvieron a ver a la Virgen el 13 de septiembre en Cova de Iría. Y finalmente en la sexta aparición, que fue el 13 de octubre, bueno, ella les había prometido que habría una manifestación de esta presencia, porque pues la gente no les había creído. Y la promesa era que ese 13 de octubre ella pues permitiría, en acuerdo con Dios, una manifestación donde la gente podría creer que estas apariciones eran ciertas. Así que ante miles de peregrinos que llegaron a Fátima a ver ese gran milagro, pudieron ver que el sol se movía, que el sol danzaba, y fue donde muchos de ellos creyeron en el testimonio que daban estos niños de esta presencia de la Virgen. Francisco y Jacinta, como la Virgen lo había dicho, murieron en una pandemia de gripe española que barrió Europa en 1918 y mató cerca de 20 millones de personas. Ellos contrajeron la enfermedad ese año y fallecieron Jacinto en 1919, Francisco en 1919 y Jacinta en 1920. Y Lucía, por su parte, pues entró en el convento. Entre estos secretos que vamos a ver en un momentito, la Virgen le pidió a Lucía que comunicara que Rusia tenía que convertirse. Si se convertía habría paz y pues que tenía que evitar esparcir sus errores en el mundo, promoviendo guerras y persecuciones de la Iglesia. Era necesario que se convirtiera, que se consagrara su corazón. Y pues esta consagración sucedió muchos años después. No fue comunicado inmediatamente, sino años después, lo que la Virgen le pedía. Y finalmente fue consagrada a Rusia el 31 de octubre de 1942 por el Papa Pío XII, que consagró a Rusia, pero junto con Rusia a todo el mundo al Inmaculado Corazón de María. Y es hasta en el año 1943 que el obispo de Leiría ordena a Sor Lucía poner por escrito los secretos. Bueno, anteriormente ya había escrito ella bajo las órdenes de sus superiores las memorias de estas apariciones y entre ellas pues escribió el secreto de Fátima, que está dividido, o podríamos decirlo así, ¿no? Que está en 3 partes. Cuando el cardenal Joseph Ratzinger, posteriormente Benedicto XVI, tiene acceso a estos secretos, él dice que se resumen, o la clave del secreto es arrepentimiento y conversión. Se
se narró que en la primera parte del secreto, o es la visión del infierno, donde estos niños tienen la posibilidad de ver cómo muchas almas de los pecadores que no se arrepienten ni se convierten se van al infierno. Por eso ellos cuando vieron el infierno estaban aterrados y después buscaban e invitaban a la gente a convertirse, porque a ellos les dolía pensar pues que mucha gente se fuera al infierno. Y pues la Virgen les había dicho que ellos tenían que ayudarle, invitar a las personas. La segunda parte del secreto, ella revela que es importante la devoción al Inmaculado Corazón. Y le dice a Lucía, ¿has visto el infierno donde van las almas de los pobres pecadores? Para salvarlas, Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi Inmaculado Corazón. Y pues, cuando ella le explica esto de la visión, le habla de que si las personas no se convierten, pues vendrá una segunda guerra y que va a iniciar en el pontificado de Pío XI. Como les mencionaba anteriormente, las primeras partes del secreto de Fátima fueron escritas en el año 1941 y pues ella no se atrevió a escribir la tercera parte porque decía que pues el cielo no le permitía revelarlo. Hasta que posteriormente ella lo escribe en 1944 y pidió que ese texto fuera guardado para abrirse hasta 1960. Y se mantuvo el secreto, se mantuvo cerrado hasta que con el obispo de Leiría en 1957, hasta que fue solicitado por la Congregación para la Doctrina de la Fe. Y el secreto fue leído por el Papa Juan XXIII y el Papa Pablo VI. Juan Pablo II, por su parte, pidió, años después, que pidió el sobre que contiene la tercera parte del secreto tras el intento del asesinato que sufrió el 13 de mayo de 1981. Después de que el Papa lee este secreto, se da cuenta de la conexión entre el intento del asesinato y Fátima y expresa, fue la mano de una madre que guió la trayectoria de la bala, detalló él, expresó. Y pues podemos ver cómo él se sintió librado, cómo se sintió protegido por esta madre. Podríamos resumir finalmente estas apariciones, este mensaje de Fátima, pues en la invitación que nos hace la Virgen al arrepentimiento y la conversión de todos los pecados, a rezar incansablemente el Santo Rosario y a permanecer, a consagrarnos a su Inmaculado Corazón y a permanecer unidos a Él. Pero hay una frase que creo que es muy importante y se las voy a leer textual. Dice, con el Santo Rosario nos salvaremos, nos santificaremos, consolaremos a nuestro Señor y obtendremos la salvación de muchas almas. Por eso, el demonio hará todo lo posible para distraernos de esta devoción. Nos pondrá multitud de pretextos, cansancio, ocupaciones, para que no recemos el Santo Rosario. Así que tenemos que estar muy atentas y pues desde este amor a María, estar en este constante esfuerzo, en este constante manifestación de amor, pues a través del rezo del Santo Rosario. Cuando Lucía ya es mayor, tiene otra aparición
y en esa aparición le dice el niño Jesús que es necesario seguir orando, seguir haciendo sacrificios para ayudar a su madre porque los hombres la siguen ofendiendo. Siguen blasfemando, digamos, siguen haciendo cosas que hieren el corazón de la Inmaculada Concepción. Blasfeman contra su virginidad, contra la maternidad divina. Y hay quienes tratan de hablar mal de María y hay quienes tratan de distraer a las personas, principalmente a los niños, infundiendo en ellos el odio, la indiferencia y el desprecio. Y hay quienes ultrajan sus sagradas imágenes. Por eso María le pide a Lucía que ella siga haciendo sacrificios, que ella siga unida a su madre, que ella siga orando, que ella siga en este esfuerzo porque María sea conocida, sea amada y sea respetada para aliviar, ayudar a su pobre corazón que sigue sufriendo. Y finalmente, ella nos dice que el programa de salvación es breve y fácil. Eso nos dice Lucía, porque la Virgen nos pide el rezo del Santo Rosario, practicar los mandamientos de la ley de Dios, frecuentar los sacramentos y cumplir perfectamente con nuestros deberes de acuerdo a nuestro estado. Quienes son casadas, pues en esta relación con su esposo, con sus hijos, ayudarles a los hijos a conocer a María, conocer a nuestro Señor, a vivir unidos a Él. Y pues quienes viven solteras, pues desde lo que pueden ayudar a su familia, desde lo que tengan que hacer en su misión como solteras. Obviamente que para nosotras religiosas, a los sacerdotes, cada uno de nosotros tenemos que cumplir con nuestros deberes de acuerdo a la vocación que tenemos, de acuerdo a la vocación con la que estamos sirviendo a Dios. Y pues todos en nuestra forma de vivir, hacer lo que Dios quiere, cada uno de nosotros. Pues a grandes rasgos este es el mensaje de Fátima y pues permanezcamos unidas a nuestra Madre. Convirtámonos de aquello que a Dios no le agrada y pues sepamos que esta Madre siempre está llena de amor y que quiere librarnos de todo mal. Que así sea. Las apariciones de Garabandal en España, de nuestra Madre de Garabandal, cuando son las últimas apariciones de Fátima, la Virgen les dice a los niños hasta San Sebastián en España. Es el aviso que les da de que va a haber una siguiente visita, ¿verdad? No sé, quizá ellos no lo entendieron, o quizá sí, no lo sé. Pero es después de Fátima vienen estas apariciones. Aquí tenemos algunas imágenes de cómo las niñas se ponían cuando veían a la Virgen, cómo estaban en éxtasis viendo a la Virgen, y pues toda la gente, sacerdotes y demás ahí a su alrededor, observándolas. En la foto de la derecha, una de las niñas que estira la mano hacia arriba, porque la gente les daba rosarios, anillos, medallas, para que se los dieran a la Virgen y la Virgen los tocara, ¿no? Entonces, por eso es que en muchas ocasiones, o a veces, por ejemplo, la Virgen les decía que dieran a besar un Cristo o un rosario, y las niñas se lo daban a la gente para que lo besaran. Estas son las 4 niñas que recibían la visita de nuestra Madre. La que está primero de trencitas es Conchita. Ella fue la primera que la vio en las apariciones y es la que recibe los mensajes más importantes, ¿no? Muchas veces las otras solo la veían y la escuchaban, pero no hablaban con ella, y
y Conchita todo el tiempo lo hacía. Bueno, las apariciones en Garabandal empiezan en 1961, si bien pues no tiene muchísimo tiempo, ¿no? Es una aparición relativamente reciente, y también en 1965, ahorita vamos a ver un poco sobre eso. Pero es también importante y bonito ver las actitudes de la Virgen con las niñas. Ella se presenta con ellas como una auténtica madre, es decir, platicaba con ellas, las escuchaba. Cuando empiezan las apariciones, pues la Virgen fue ganando la confianza de las niñas, de tal modo que después ya las niñas pues llegaban y platicaban con ella y la sentían como una verdadera madre. Las enseñaba también y bueno, si era necesario las corregía y jugaba mucho con ellas. Se aparece con el nombre de soy yo su madre. Las niñas siempre se referían a ella como nuestra madre. Así como, no sé, en otras apariciones se presenta como Nuestra Señora del Rosario o de la Medalla Milagrosa o de ¿cuál otra es? La Inmaculada Concepción. Aquí solo les dice soy su madre, ¿no? Y se presenta como nuestra madre. Otra de las características muy bonita y muy peculiares de la Virgen ahí en Garabandal, Conchita expresa un día que ella veía que la Virgen no se dirigía solo a ellas cuando hablaba, sino que veía a todo el público que estaba presente ahí en las apariciones. Ella dirigía su mirada a las demás personas, no solo a las niñas que la veían. Entonces, la Virgen buscaba la forma de relacionarse también con la gente que estaba ahí durante la aparición. Y me voy a regresar tantito, vean, pues las características del pueblo, es un pueblo y está entre las montañas, ahí se puede ver, ¿no? Y bueno, la Virgen les dio unos mensajes muy concretos a las niñas y les dice que los tienen que hacer públicos. Aquí en la imagen de abajo es una imagen de la película de Garabandal y arriba en la derecha es una imagen real de cómo las niñas veían a la Virgen. Bueno, el 18 de octubre de 1961, la Virgen les dice que tenemos que hacer sacrificios, penitencia, visitar al Santísimo, pero antes de todo eso tenemos que ser buenos, ¿no? Lo que dice la Virgen, de nada nos sirve sacrificios, penitencia, si no cambiamos nuestro corazón. Esa es la principal invitación que la Virgen nos hace. Y dice, porque si no, estará en juego nuestra salvación. Entonces, esa es la invitación que nos hace. Y fíjense, esta aparición es el 18 de octubre de 1961. Luego, el 18 de junio de 1965, no se aparece la Virgen, se le aparece el arcángel San Miguel a Conchita y le dice lo siguiente. Le dice que a la Eucaristía se le da menos importancia y hay que hacer esfuerzos para alcanzar el perdón de Dios. ¿Por qué se aparece el arcángel San Miguel? Bueno, porque el mensaje que iba a dar era un mensaje muy fuerte y la Virgen lo envía a él para darlo, ¿no? Y la Virgen manda a decir esto: los invito a que se corrijan. Yo los quiero mucho y no quiero que se pierdan. Entonces dice, lo que nos pidan, sinceramente se los daremos. ¿A quién? Pues a ella y a su hijo. Deben sacrificarse más y piensen en la pasión de Jesús. Son como las invitaciones que la Virgen hace en esta aparición. Y bueno, dice, voy a subir un poquito aquí la pantalla, dice, habrá un gran milagro, el más grande de la historia después de la resurrección. Nosotros sabemos, no hay mayor milagro que la resurrección de Jesús. Bueno, pues después de ese gran milagro, va a haber un milagro muy grande. Dice, como si dos estrellas chocaran en el cielo, pero sin dañar la tierra. Yo me imagino que
que habla como de un gran resplandor que se va a dar en el cielo y que va a venir a partir de eso un tiempo de purificación. Y bueno, por eso es que la Virgen insiste en que hagamos penitencia, que hagamos sacrificio, que hagamos oración, porque esos son medios de purificar nuestra persona. Si lo hacemos ahora, este tiempo de purificación para nosotros no va a ser difícil, ¿no? Porque ya lo estamos haciendo desde ahorita. Ay. Bueno, dice también, vendrá una gracia muy grande para convertir al mundo entero. Ella es lo que pide, que todo lo que hagamos sea en preparación a este momento, a este gran milagro, que va a ayudar para que el mundo entero se convierta. Y bueno, en conclusión, la Virgen de Garabandal sería esto: se presenta con el nombre de nuestra Madre, nos pide sacrificios, penitencia, visitar al Santísimo y, por sobre todo, luchar por ser buenas personas. Estas son las invitaciones de la Virgen. Ya. La Virgen también habla en Akita, Japón, en 1973. Sí me gustaría que tratáramos de ir como hilando una aparición con la otra. Esta, de alguna manera, aunque es en Japón, nosotros podemos encontrar muchos rasgos de parecido a las apariciones que han sucedido antes, sobre todo en Fátima. La Virgen, aquí en Japón, se aparece a una hermana religiosa, Sor Agnès. Esta mujer es una mujer conversa del budismo al cristianismo y posteriormente ella decide ser Sor. Fíjense qué fuerte experiencia tuvo que haber tenido como para que dejara todo un fundamentalismo en el budismo y pasar a ser cristiana y luego a ser de verdad una esposa de Cristo, de tal manera que fue capaz de entregar toda su vida. Bueno, pues es a esta mujer a la que la Virgen se le manifiesta, la Virgen le habla. Esta hermana estuvo casi 19 años paralítica y por la gracia de Dios, conociendo ella la experiencia de Lourdes, de cómo en Lourdes fluían las aguas que limpian y que sanan a los enfermos, ella decide ir a Lourdes y recibe de la Virgen, de Jesús por medio de la Virgen, un milagro, el milagro de su sanación. Y ella posteriormente se convierte al catolicismo a los 25 años. Después ingresa al convento y es una esposa del Señor. Pues es a ella a la que se le aparece la Virgen para darle un mensaje. En 1969, en la vida de esta mujer, en la vida de su comunidad, comenzaron a suceder hechos extraordinarios. Ella platica en sus memorias que al principio ella veía seres angelicales que adoraban la Eucaristía. Sin embargo, el 6 de julio de 1973, en su capilla, en donde ellas tenían una estatua de madera de la Virgen, que es la que tenemos aquí en la filmina, ustedes pueden ver acá a la hermana y detrás de la hermana ahí está esta imagen que tenemos poco más grande, donde se nota claramente la imagen. Bueno, pues esta imagen, esta estatua, le comienza a hablar. Para ella, claro que es una experiencia totalmente nueva, no me imagino que haya sido una experiencia tan sencilla. Sin embargo, se fue habituando a ello. Y lo que ella fue descubriendo, lo que ella fue recibiendo, fue un súper mensaje, un mensaje
poderosísimo, similar al de Fátima, dirigido a toda la humanidad. Fíjense que cuentan que ese mismo día que sucede esta parte donde ella le habla, ese mismo día algunas hermanas descubrieron gotas de sangre que fluían de la mano derecha de la estatua. Estos son como los primeros hechos extraordinarios que van a acompañar a un mensaje que va a dar la Virgen a Sor Agnès. Junto con el mensaje sucedió otro hecho extraordinario, o varios hechos extraordinarios. Por ejemplo, la estatua de la Virgen comenzó a llorar y continuó llorando, fíjense qué interesante, en diferentes ocasiones por 6 años y 8 meses. Y lloró 101 veces. El 12 de junio de 1973, la hermana Agnès oraba en su convento en Akita cuando observó también rayos brillantes que salían del sagrario. El mismo milagro se repitió por 2 días. Y el 28 de junio, una llaga apareció en la mano izquierda de la estatua y ésta sangraba y le causaba mucho dolor. La Virgen, en esta conversación que tuvo continua con Sor Agnès, le pide que no solo ore por el perdón de sus pecados, sino por los de toda la humanidad. La Virgen le hace ver a ella que muchos hombres afligen el corazón de su Hijo Jesús y desea almas que lo puedan consolar. Así que ahí recibe como una primera misión, que ore por el perdón de los pecados de toda la humanidad. Y la Virgen le fundamenta esta idea, ¿no? La Virgen le dice: muchas veces yo he intervenido para impedir calamidades, ofreciendo los sufrimientos y la pasión, la preciosa sangre de mi Hijo en la cruz. La Virgen siempre atenta a las necesidades de la humanidad y siempre muy unida a su Hijo Jesús, haciendo lo imposible por ayudarnos a las personas de tal manera que nuestro proceso de conversión, nuestro proceso de encuentro con Jesús nos lleve realmente a una vida buena, a una vida en Dios. Sin embargo, como la Virgen, al platicar con ella, le descubre su corazón, le dice que ella desea con todo su corazón ayudar al hombre, a los hombres, a la humanidad, pero ella le explica que los hombres, las mujeres, no hemos entendido su mensaje de amor. E insiste que es necesario cambiar, ser mejores personas. Y le explica a ella, ¿no?, que urge que en realidad nos convirtamos y que podamos arrepentirnos, porque si no, se irán acrecentando los problemas y las calamidades en el mundo, como la violencia, las agresiones, los pleitos, las persecuciones, las enfermedades, la pérdida de valores, de principios. Esto se lo explica la Virgen a Sor Agnès y le suplica que interceda ella, que lo diga, que lo hable, que lo pida, de tal manera que esto pueda cambiar. Y hay 2 mensajes importantes en donde se enfoca todo el mensaje, ¿no? Ella pide que se rece el rosario, que se tome en cuenta que rezar el rosario es una oración hermosa y poderosa que puede ayudar para que llegue la paz al mundo y la tranquilidad. Y pide también el hacer la penitencia por los pecados de la humanidad para ir asegurándonos la paz en el mundo. Y termina esta presentación diciendo la Virgen, ¿no?, que solo ella nos puede salvar
de lo que puede dañar y destruir al hombre. Por lo tanto, somos invitadas a través de este mensaje, como en los mensajes anteriores, a hacer presente a María, a pedir la intercesión de María y a unir nuestro corazón a Cristo. Veo en Ruanda, la Virgen se aparece en 1981 a 1986. Se le aparece a 3 adolescentes, Alfonsín, Nathalie y Marie Claire, ¿no? Bueno, ahí están los apellidos. Son tres chicas, que estudiaban en una escuela ahí en Ruanda. Aquí están la foto de las 3. Y están las fotos cuando están recibiendo también la visión de la Virgen. Dice, apareció con el nombre de Madre del Verbo y Madre de Dios. Es y así como está en esta imagen, es como ellas la describen que la vieron. Las apariciones comenzaron el 28 de noviembre de 1981. Ahí, bueno, sabemos que en África están organizados por tribus. Había una tribu, la tribu de los Tutsis y los Huts, que tenían tensión entre ellos, ¿no? Había como pleito, y en esa época la tensión iba creciendo. Entonces, es cuando se da la aparición de la Virgen. Estas apariciones se dieron en la institución de educación secundaria para chicas, ahí en Quibeo. Ese es el lugar propio donde se aparece la Virgen. Y las videntes dicen que la Virgen pedía que todo el mundo rezara para prevenir una guerra terrible. Eso es ahí en concreto lo que la Virgen les dice. En la visión del 19 de agosto de 1982, las chicas dicen que vieron imágenes de violencia, cuerpos desmembrados y destrucción. Y también dicen que la Virgen pedía que todo el mundo rezara para prevenir una guerra terrible. O sea, esa era la insistencia de las videntes de lo que la Virgen decía. Pedía lo que es... Bueno, decía la Virgen la importancia del rosario como un arma poderosa, la oración sincera, otra vez la penitencia, amar, tener una fe viva, la conversión, sobre todo un llamado a la reconciliación, la renuncia del pecado, y la Virgen se lamenta por la idolatría, la irreverencia, el materialismo, la hipocresía, la inmoralidad sexual, ¿no? Esto es lo que el mensaje concreto que ella les daba era esto, pues volver a Dios y que se venía una guerra terrible. Para esto pide ayuno, oración incesante y la conversión. No sé si hemos escuchado en la historia, después de las apariciones de la Virgen, 4 años después, se da una guerrilla ahí en Ruanda, precisamente las 2 etnias que les mencionaba al principio, los Tutsis y los Huts, empiezan una guerra terrible y hubo muchas muertes. Estas apariciones fueron 4 años antes de que se diera pues esta masacre. Hoy en día las 2 etnias se han podido reconciliar, incluso hay testimonios de que de vecinos que, por ejemplo, el vecino le mató a toda la familia a la vecina y hoy se han reconciliado y se han sabido perdonar y hoy viven juntos apoyándose, ¿no? Pero digo, sí se dio esta guerra terrible ahí en Ruanda y pues fue un signo de que no hicieron caso a las advertencias de la Virgen, ¿no? La Virgen solo les pedía la conversión, el ayuno y la oración. Vamos a continuar. A la última presentación. Medugori, 1981. Esta aparición de la Virgen es
nosotros le llamamos así la aparición de la esperanza. María es para nosotros el modelo perfecto de esperanza. Después de haber escuchado todas estas apariciones e ir viendo más o menos su proceso, la propuesta, lo que se nos pide, terminamos ahorita todo este caminar en la Virgen de Medjugorje, la Virgen que nos trae un mensaje de esperanza. Siempre cuando en nuestra vida nos llegamos a sentir dominados por la duda, el miedo, la desconfianza, el desaliento, incluso la desesperación, tenemos que aprender a levantar la mirada a María. Miren qué imagen tan hermosa. María, nuestra madre, y recordar que María en su vida pasó momentos muy difíciles y que de alguna manera ella tenía que buscar las formas de poder superar toda esta cuestión. Yo creo y lo aseguro que María pudo superar todos sus momentos difíciles confiando ilimitadamente en el auxilio de Dios, es decir, por su admirable esperanza. En Medjugorje, María nos habla muchas veces sobre la esperanza y nos ofrece los medios para poderla alcanzar. Fíjense lo que dice en sus mensajes. Hijitos, oren sin cesar por este mundo turbulento y sin esperanza, a fin de que ustedes se conviertan en testigos de la paz para todos. Que la esperanza fluya en sus corazones como un río de gracia. Abran sus corazones y decídanse por la santidad y la esperanza para llenar sus corazones de verdadera alegría. Qué cosas tan hermosas nos dice María en sus apariciones en Medjugorje. Quiere ella que despertemos la esperanza, quiere ella que aprendamos a vivir en la esperanza aún en medio de los momentos difíciles como los que nosotros vivimos ahora en este momento. Nuestra Señora Reina de la Paz hace entonces una invitación dentro de esta dinámica de la esperanza y nos sigue invitando a través de sus mensajes. Hijitos, oren y sean portadores de la paz. Sean portadores de esperanza en este mundo sin paz. Fíjense qué reto tan enorme nos pone la Virgen. Aprendan a vivir la esperanza. Confíen en Dios en medio de esta situación que nos toca vivir en este momento. Y vuelve a repetir María, hijitos, los invito a regresar a la oración con el corazón, para que en la oración puedan encontrar la esperanza y el sentido de su existencia. Si nosotros no escuchamos a María, si nosotros no comprendemos la urgencia de orar, nuestro corazón, nuestra mente, nuestro ser se llenará de una total angustia. Y lo que aquí refuerza y dice la Madre del Cielo es que se puede llegar hasta perder el sentido de la vida. Es más fuerte una persona que es interior, que ora, que dialoga con Dios, que platica con Él, que fortalece su vida espiritual desde dentro. Es más fuerte que una persona que vive sin esta relación con Dios, sin esta relación con la Madre. Y nos vuelve a repetir María, quien ora y ama, no tiene por qué temer, tiene esperanza y amor misericordioso. ¿En quién vamos a estar nosotros mejor? ¿En las manos de quién vamos a estar mejor? En las manos de María Santísima y en las manos
de Jesucristo nuestro Señor. También, en medio del mensaje de esperanza, de la motivación a orar, también nos hace una advertencia. Dice, también el demonio procurará desesperanzarlos, meterlos en crisis, angustiarlos, desesperarlos. Por eso también María vuelve a repetir, oren, hijitos míos, de manera especial, porque Satanás es fuerte y desea destruir la esperanza en sus corazones. Qué bonito sería que pudiéramos escuchar con mucha claridad, sin confusión, estas palabras de nuestra Madre bendita, que manifiestan en realidad un gran amor, una gran cercanía, una presencia incondicional. Y María nuevamente apoya este mensaje con el siguiente: estoy con ustedes y les enseño, hijitos, en Dios está su paz, en Dios está su esperanza. Por eso, acérquense a Dios y pónganlo en el primer lugar de sus vidas. No el dinero, no las cosas, no las preocupaciones, no las situaciones. En el centro del corazón tenemos que poner a Dios. Es lo que nos pide la Madre del Cielo, es lo que nos pide la Madre que tanto nos ama y que tanto nos quiere. Puesto que el demonio, que es fuerte, busca por todos los medios destruirnos y arrancar del corazón la esperanza que nos sostiene en los momentos difíciles y que llena nuestra vida de alegría todos los días. Amén, dice María Santísima, amen sinceramente a mi Hijo y confíen en Él. Ámenlo con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, con todas sus fuerzas. Ámenlo con corazón sincero y aprendan a confiar en Él, en el poder vivificante de su resurrección, de su Pascua. Ustedes, nos dice María, bien bonita, ¿no? A todos aquellos que estamos haciendo los esfuerzos para poder estar con su hijo, amarla a ella y tratar de hacer lo mejor que se puede. Nos dice María, ustedes que procuran vivir como Él, es decir, como mi Hijo Jesús, ustedes que oran y se sacrifican, ustedes son la esperanza de este mundo inquieto. Fíjense cómo María nos invita a descubrir esta colaboración. En la medida que nosotros estamos con Jesús, lo ponemos en el centro del corazón. En la medida que mantenemos esta relación a través de la oración, que nos fortalecemos en el sacrificio, nosotros estaremos ayudando a otras personas a vivir la esperanza y estaremos ofreciendo algo a la humanidad. ¿Qué espera entonces nuestra Madre de nosotros? Dice de alguna manera también en sus mensajes, espero que me acepten con el corazón, porque las palabras de mi Hijo y su amor son la única luz y esperanza en la oscuridad presente. Espero que me acepten con el corazón, porque es María y su Hijo muy amado el que le dará esperanza a este mundo lleno de oscuridad presente. Y nos vuelve a motivar, no pierdan la esperanza que les traigo. ¿Qué desea entonces? Ella desea
que cada uno de nosotros nos convirtamos en portadores de la buena nueva y en gente de esperanza. Sí, en medio de esta situación, en medio de las situaciones que la vida nos va presentando, en medio de los momentos difíciles y complicados, estamos invitados todos nosotros a colaborar para ser portadores de la buena nueva y gente de esperanza. Ojalá que podamos hacer nuestros los mensajes de María y poder entender que Nuestra Señora la Reina de la Paz nos invita a ser testigos verdaderos de esta esperanza. María nuestra Madre. Y también sabemos que la esperanza no defrauda, porque pues si tenemos puesta nuestra esperanza en su Hijo, dice, tenemos buen modelo en su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Él sí fue la esperanza plena y perfecta, Él nunca defrauda. Entonces, si Jesús no defrauda, sabemos que María no defrauda y que nosotros no debemos defraudarlos a ellos. La Virgen dice que no debemos estar tristes ni con temor. A veces todo esto de las apariciones y los mensajes, la otra vez que mandaban un mensaje de WhatsApp que el tercer secreto de Fátima y todo así como tenebroso, ¿no? Y María dice que no tenemos ni que estar tristes ni tener temor, porque María viene a darnos esperanza para que la tomemos de la mano, para que vayamos con ellas hacia su Hijo Jesús, para que pongamos por fin a Dios en primer lugar. Eso es lo que quiere María. María quiere invitarnos a poner a Dios en primer lugar. No todo lo que ya mencionábamos antes, el materialismo, el egoísmo, los pleitos, no, en primer lugar a Dios y de ahí todo lo demás. Ella solo quiere nuestra salvación, que estemos con ella para siempre, ¿no? Por eso es el motivo de sus apariciones. Ahora, se habla mucho del triunfo del corazón inmaculado de María. Y bueno, la pregunta es, ¿qué significa esto del triunfo del corazón inmaculado de María? María, fíjense qué bonito, dice, María dice que no puede triunfar sin nosotros y pide que la ayudemos. ¿Cómo la vamos a ayudar? Haciendo oración, haciendo sacrificios, haciendo penitencia por las intenciones que María pide, ¿no? Ella dice, no puede triunfar mi corazón sin la ayuda de ustedes. Y también habla que en este triunfo del corazón inmaculado de María, pues juegan un papel esencial los sacerdotes, porque ellos son como un puente que llevan a la humanidad al tiempo de su triunfo. Es lo que tienen que ser los sacerdotes para la Iglesia, ese puente que llevan a la humanidad al tiempo del triunfo del corazón inmaculado de María. ¿Y cuándo va a llegar el triunfo del corazón inmaculado de María? Cuando Dios haga nuevas todas las cosas. Eso es lo que esperamos, que todo este mundo que está lleno de asesinatos, de violencia, de enfermedades, todo lo que estamos viviendo, pues que venga Dios y haga nuevas todas las cosas. Y por último, ¿qué nos pide María, ¿no? La Reina de la Paz? Nos pide, uno, rezar el rosario todos los días porque tiene un poder omnipotente. Algunas personas me han dicho ahora, Madre, ¿verdad que ya empezamos el rosario? Que ayer tuvimos que haber empezado el rosario y yo digo, pues, bueno, sí, porque ayer era la fiesta de Fátima, pero pues en realidad estamos invitados a rezar el rosario siempre, diario, y no solo en el mes de mayo, ¿no? También nos pide el ayuno y la penitencia, son las cosas que nos pide y nos dice que todas estas tres como armas poderosas, que es el rosario, el ayuno y la penitencia, pueden detener las guerras y cambiar el curso de las leyes naturales. Si queremos vivir algo diferente en nuestro mundo, estamos invitadas a escuchar a María, que nos invita a rezar el rosario, a hacer oración, a hacer penitencia, a hacer ayuno, a velar por nuestros sacerdotes
y a ser buenos por sobre todas las cosas. Gracias.